Bienvenidos al segundo viaje a la antigua Grecia. Estamos en el Imperio de la Belleza, parte 2. En las esculturas predomina el relieve o la escultura de bulto redondo, relieves que eran para contar historias en los frontones o en las metopas de los templos. Cuando hablamos de esculturas de bulto redondo, hablamos de esculturas que se pueden recorrer a los 365 grados a su alrededor, es decir, se pueden mirar de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, del centro para adentro. Estas son antropomorfas, es decir, que tienen un cuidadoso estudio sobre la anatomía humana. Se realizaba con bronces, mármol, incluso utilizaban el estaño. Las de bronce fueron fundidas con el tiempo para realizar escudos, proyectiles o cañones, es decir, que solo queda el testimonio romano de su existencia, aunque queda uno de los pocos originales en bronces, como el auriga de Delfos, encontrado bajo el mar de Delfos. Un auriga era un piloto de carros en carreras de circo. Durante el periodo de la Grecia arcaica, las esculturas mantenían la ley de frontalidad, hieráticas, muy similar a las esculturas egipcias y mesopotámicas, rígidas, aunque con una anatomía un poco más perfecta. Los hombres eran atletas que fueron victoriosos en algún juego, con una leve sonrisa, un pie hacia el frente, desnudos, con una belleza idealizada, un trabajo de textura en el cuerpo, cuerpos geometrizados, simétricos. Las mujeres eran sacerdotisas o vírgenes, vestidas con un telar que caen con rectas paralelas. Quizás las acanaladuras de las columnas jónicas evocan a esta figura femenina. Luego, en la Grecia clásica predomina la belleza idealizada, nunca un viejo, una joroba, un rollito o una renga, siempre jóvenes de cola parada. Tal es el caso de los tiranicidas, dos esculturas idealizadas en conmemoración de los ciudadanos Harmodio y Aristogitón, que en el año 514 a.C. juntos asesinaron al tirano Hiparco, dando lugar a la democracia. Estas comienzan a proponer un movimiento en las esculturas como el discóbolo de Mirón, que nos va a diferenciar dos puntos de vista en el arte a la hora de analizar en cuanto a su estado, el estático o el dinámico. Las esculturas estáticas son las rígidas, las que veníamos viendo en Egipto y en Mesopotamia, que no parecieran invitarnos a creer que hay un movimiento. El dinámico, por lo contrario, nos invita a pensar que está activo, con energía, en movimiento. Esto sucede lo mismo en el caso de las pinturas. Recuerden que esto forma parte de la comunicación visual, lo estático y lo dinámico. Habla del estado en el que se puede percibir. En fin, las proporciones, como les decía en el video anterior, pasan a ser perfectas en cuanto al ideal de la belleza griega. Las proporciones, en cuanto a las relaciones que existen entre las partes y a su vez con el total del cuerpo. Los dioses se realizaban mayores a 2 metros de altura, los héroes 1,90 m y los mortales 1,80 m. Esta es la escultura de Poseidón realizada en bronce. Como vemos, ya separan los brazos del cuerpo y sus piernas ya tienen un mayor dinamismo. Si vemos algunas esculturas que le faltan los ojos, es que estas se realizaban con cristales o piedras que ya no existen. Recuerden a Polícleto, escultor que realizó el Dioríforo y el Diadúmeno. Esto es uno de los grandes ejemplos en cuanto a proporciones respecta. Este a su vez está en un contraposto. ¿Qué es un contraposto? Es el cuerpo que es simétrico, armónico, bien proporcionado, pero que se reposa, en este caso sobre una pierna, perdiendo la simetría a simple vista. En cuanto a escultura clásica, van a ser de gran inspiración en el Renacimiento, que ya veremos en realidad inspira a todas las épocas venideras, pero sobre todo existe una imitación y un retorno a este momento durante el 480 renacentista. Sus rostros son inexpresivos, como la mayoría de la gente que se idealiza en una belleza. Son imperturbables ante todo. Mientras lo feo tenemos que desnudar nuestros sentimientos para llamar un poco la atención. En fin, en cambio las esculturas del periodo helenístico muestran expresión y mucho más movimiento y dinamismo. Las figuras están vestidas, pero sugieren un desnudo que dan paso al erotismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, si una figura está desnuda por completo, se trata de un estudio más relacionado a lo científico, pero si alguna parte está tapada con algún paño, esto efectivamente lleva a la seducción del erotismo, al deseo de chusmear que hay de abajo, al querer ver. Incluso podríamos destacar los paños mojados. Los pliegues de los vestidos a sus vez nos acentúan el movimiento. Surgen los grupos escultóricos, que son más de un cuerpo tallado sobre la piedra, dando lugar al dramatismo. ¿Y por qué dramatismo? Porque estamos en el periodo que Grecia comienza a expandirse con Alejandro Magno, pero a su vez pierde fuerza por tantas luchas e invasiones. Así destacamos al grupo escultórico del Laoconte y sus hijos. Cuenta la historia. El Laoconte era un sacerdote, el único que dijo que no debía entrar al caballo de Troya, pero nadie lo escuchó. Necios, no os fiéis de los griegos ni siquiera cuando les traigan regalos. De acuerdo, Laoconte. Mirá un caballo en madera de parte de los griegos. Mételo, mételo. Para impedir que metan a la ciudad de Troya al caballo, el Laoconte ofreció al dios Poseidón el sacrificio de un toro, pero cuando lo iba a sacrificar, dos serpientes marinas enroscaron a sus hijos mellizos y este intentó salvarlos, lo cual terminó con la misma suerte, la estrangulación. Así el dramatismo también se puede ahondar en la fatalidad, como el Laoconte. Fatalidad que es cuando haces la cosa bien y te va mal. La serpiente entonces pasa a ser el símbolo
símbolo de la fatalidad. Preguntáselo a Eva o a Adán. En la Argentina podemos mencionar al escultor Rogelio Irburtia, quien realiza la escultura de Manuel Dorrego de un modo muy particular, enrollado por una serpiente como símbolo de fatalidad por ser muerto o fusilado. No es que Manuel Dorrego en un momento fue enrollado por una serpiente, no, es una alegoría, es decir, que tiene un significado simbólico. Este es el mayor ejemplo de un grupo escultórico helenístico. Justamente el nombre de la Grecia helenística hace referencia a Helena de Troya. En esta época también surgen los viejos decrépitos, es decir, que la belleza no es tan idealizada. Al haber más expresiones y dramatismo se pierde la armonía y la simetría. No hay tantas líneas rectas, más bien hay un predominio de diagonales. También destacamos a la Victoria de Samotracia, la escultura que se colocaba en la proa de los barcos. En esta vemos el movimiento del vestuario. Si imaginamos esta escultura en la proa de un barco en movimiento en alta mar, una belleza. ¿Sabes qué película evocan esta imagen? Te doy 5 segundos para que lo pienses. 1, 2, 3, 4, 5, sí, en Titanic. Y déjame destacar a otra escultura, el Niño de la Espina, una escultura de bronce realizada 100 años antes de Cristo. No es la escultura más representativa de la iconografía helenística, pero déjame comentarte que el primer video del Renacimiento lo vamos a comenzar partiendo de esta escultura. ¿Cómo? Relacionándolo con la tapa del disco de la banda Guns N' Roses, así que no te pierdas ese fucking video. Si sos de Buenos Aires y salís a pasear por la capital, vas a encontrar las influencias arcaicas, clásicas y helenísticas. Y déjame destacar a las esculturas de Lola Mora, como la Fuente de la Nereida en la avenida Libertador. Las pinturas son escasas ya que se realizaban en los exteriores de los templos que hoy están desnudos de color, pero algo quedan en las cerámicas, algunas decoradas con diseños abstractos, curvas o rectas, quizás realizando figuras simplificadas de la naturaleza. A estas las suceden las figuras zoomorfas, es decir, con forma de animales, o fitomorfas, es decir, con forma de vegetales. Como vemos, son un mismo patrón que se repite a lo largo de una yuxtaposición. La yuxtaposición es este modo de colocar las figuras una al lado de la otra, es decir, no se superponen una sobre la otra. No hay un animal atrás de otro. Cada tipo de cerámica era realizada para distintas funciones. Veamos. El alabastrón, pequeña cerámica destinada a guardar perfumes. El aríbalo, esta cerámica también era para perfumes, pero para los ajuares funerarios, es decir, donde depositaban aceites aromáticos para que los muertos utilicen en otras vidas. Las ánforas, cerámicas destinadas a transportar líquidos o granos, líquidos como aceite de oliva o agua. Los ascos, utilizados para el vino. Los bombilios, también utilizado para los aceites aromáticos utilizados en los ajuares funerarios, pero estos derramaban el líquido gota por gota, imitando las lágrimas de los seres vivos. Los cántaros, eran grandes copas de asas elevadas, también llamada copa de Dionisio. La cratera, aquí se rebajaba el vino con agua, ya que el vino era fulerísimamente fuerte. Se colocaba sobre el suelo para que la gente se sirva, algo así como una jarra general para preparar el fernet o el vino con Manaos. Se me hizo agüita en la boca. El ciato, un tazón de una sola asa que servía para servir el vino en las copas. Servía para servir. El esifo, era un vaso con 2 asas. Las hidras, destinadas a guardar el agua. Los kernos, eso es lo que te puso tu mujer. ¿Cómo? ¿Los cuernos no estás diciendo? Los kernos. Son varios vasos unidos donde se colocaban distintos líquidos para realizar una mezcla en ofrenda a los dioses. Los lécanes, eran platos hondos utilizados en la cocina. Los lecánides, utilizado para guardar joyas. El oxíbafo, utilizado para las ensaladas. La psictera, utilizado para enfriar el vino introduciéndolo en el hielo. Estas variedades también se realizaban en metales cuando se utilizaban en rituales. La mayoría utilizaban 2 técnicas, la de figura roja sobre fondo negro o la de figura negra sobre fondo rojo. Es decir, que utilizaban 2 colores para sus realizaciones. Señoras y señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.